Es por eso de que, con buen criterio, algunos dicen teoría general de la ineficacia de los actos jurídicos. Por eso dejamos anotado de que algunos no lo consideran así, sino algunos consideran que son dos situaciones separadas. Para nosotros están juntas. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo se dan las situaciones de invalidez? Que es, si lo comparamos, las circunstancias de mayor gravedad o los supuestos de mayor gravedad, donde si se incurre allí, los actos jurídicos van a ser declarados ineficaces, pero con toda la sanción de la ley. Entonces, eso se da cuando nos encontramos frente, y acá atentos a los diversos nombres o chapas que tienen, ¿no?, estas circunstancias. Algunos le llaman ineficacia inicial, primera chapa. Segunda chapa, ineficacia estructural, ineficacia originaria o ineficacia por causa intrínseca. Todos esos nombres tienen. ¿Y a qué referencia o con qué vinculación se va? Hace referencia a esto, señores, a la estructura de la ley. ¿Qué nos quiere decir cuando nos hablan de ineficacia inicial originaria por causa intrínseca? Nos hace referencia a que existen situaciones de defecto en relación o en vinculación a la conformación del acto. ¿De acuerdo? En la conformación del acto. Es decir, hay un problema, ya sea en los presupuestos, en los elementos o en los requisitos, o en los tres o en varios de ellos. Pero el problema está en la estructura. Es por ello que se dice ineficacia originaria. ¿El origen dónde está? Estructura. Ineficacia inicial. ¿Dónde está el inicio? Estructura. Ineficacia por causa intrínseca. ¿Dónde está eso? En la estructura. ¿Por qué? Para diferenciarla de la otra ineficacia. ¿Cuál es la otra ineficacia? Esta. La ineficacia sobreviniente, funcional o por causa extrínseca. Es decir, me explico, el problema no es con la estructura del acto, el roche es posterior, hay algo que sucede. La estructura, el inicio, la conformación del acto es perfectamente válido. ¿Okay? Lo que pasa es que en el desenvolvimiento, en el cumplimiento de ese acto jurídico, van a haber situaciones ajenas, externas, funcionales, sobrevinientes, extrínsecas, que van a motivar su ineficacia. ¿Van captando la idea? O sea, ¿cuál es la gran división de la ineficacia como teoría general? Con relación a la estructura, es si es que la ineficacia tiene que ver con la estructura misma, con relación a los componentes de la estructura como tal, o si es que la estructura es perfectamente válida y de pronto sucede algo en su desenvolvimiento. Entonces, con esos criterios se establecen los dos grandes troncos de la ineficacia en términos genéricos. La ineficacia inicial por causa intrínseca, la ineficacia funcional o por causa extrínseca. En los cuales, ¿cuál es el tema dilucidatorio? En el primero tiene que ver con la estructura. Algo falla en la estructura. O sea, defecto de fábrica. ¿De acuerdo? Falla de fábrica. En el otro es una falla del funcionamiento, del desgaste. Se ha desgastado, algo ha pasado. ¿Está claro? A ver, ¿está claro usted? Bien. Entonces,
A los supuestos de invalidez, de ineficacia inicial, estructural, original o por causa intrínseca, se denominan supuestos de invalidez. Invalidez. Dentro de los supuestos de invalidez, a su vez, hay dos ramas. Los supuestos de nulidad y los supuestos de anulabilidad. Otras chapas. Nulidad absoluta, nulidad relativa. Así es. Y solamente son estas dos ramitas las que están regulados de manera directa y expresa en el libro de acto jurídico, cuando el 219 nos dice causales de nulidad, o en el 221 cuando nos dice causales de anulabilidad. Fuera de esos casos, todos los demás supuestos de invalidez o de ineficacia estructural están regados, desperdigados, así como semillas tiradas al aire por todo el código. Y hay que echarte a buscar y tienes que ser especialista para identificar esas situaciones. ¿Qué observamos entonces? Un tratamiento inorgánico, antitécnico de esta figura que es esencial. ¿Sí? ¿O no? Eso es importante que ustedes... Para mí muy fácil sería de frente decirles nulidad, anulabilidad, pero solamente les podría comentar de esto. ¿Y qué pasa con toda la idea? Por eso es de que ustedes cuando revisaban no entendían muy bien, pero yo les explicaba el tema de ineficacia, ¿no? ¿Qué es ineficacia? ¿Qué es invalidez? ¿Qué es mutuo disenso? ¿Qué es resolución? ¿Qué es rescisión? Todas ellas son hijos y nietos de la ineficacia en términos generales, como teoría. Sino que hay que hacer la genealogía de la familia por completo. Esta es una especie de la genealogía de la familia de la ineficacia. Estamos haciéndole un árbol genealógico recontra y súper esquemático, por cierto, ¿no? Pero que creo que les va a ayudar a ustedes y al profesor también le ayuda a enseñar el caso, inclusive para el alumno mismo también pueda ubicarse dentro de esta selva en la cual nos encontramos, por culpa del tratamiento antitécnico del Código Civil respecto a este tema que es fundamental. Yo espero que en el próximo Código Civil debería desarrollarse todo un capítulo sobre ineficacia, aplicable al resto de los libros del Código Civil, para que si vamos a ser didácticos nos ubiquemos, ¿no es cierto? Un libro donde estén los causales, este tema en términos amplios, genéricos, ¿no? Y al cual podamos remitirnos a las situaciones específicas dentro de cada libro del próximo Código Civil. Sería lo mejor, desde una perspectiva pedagógica. Muy bien. Esta es la invalidez. De la invalidez, miren, de un tronco salen dos ramas. De esta rama hay una prolongación de la misma y a su vez salen dos ramas más. ¿Se dan cuenta? En cambio de esta rama salen varias. Si ustedes desean, podrían hacer un esquema en forma de árbol y para que lo visualicen mejor. Si ustedes se dan cuenta, este tema no es fácil, es recontra tranqui, es sumamente complicado. Simplemente acá le tratamos de darle una estructura a fin de que pueda ser comprendido mejor, por lo menos en sus elementos y sus componentes esenciales. Centrémonos acá. Si bien es cierto, hemos dicho de que cuando el problema es en la estructura, las situaciones son más graves que en términos generales que cuando el problema es del funcionamiento. ¿Ok? Pero también es cierto que aun cuando el problema es en la estructura, el tratamiento y la gravedad de los problemas de la invalidez tampoco son iguales. ¿Por qué? Porque hay situaciones que son más graves y otras. ¿Dónde hay mayor gravedad? ¿Dónde se reviste mayor gravedad con el tema de la estructura? En la nulidad antes que en la anulabilidad. Para poner un ejemplo, una comparación, los casos de nulidad son equivalentes, imaginémonos en un carro como el motor fundido.
Cuando estás manejando y de pronto ves tu tablero que se empieza, ¿no? La luz roja a parpadear y de pronto se escucha un tono que te está avisando, quieres estacionarte, de pronto ¡pum! Se para el carro. De pronto tratas de encenderlo y no prende por nada. Cuando lo arrastran al automóvil con la grúa, ¿no? Y llega al taller de mecánica, el mecánico lo abre, ¿sabes qué? Dale una oración por tu motor porque se fundió. No hay nada que hacer. No se puede arreglar eso. ¿Me van a entender? Comparativamente, cuando hablamos de anulabilidad y poniendo el símil del motor, es cuando vemos esos carros chacherosos, ¿no? Todos viejos, que paran botando humo y paran contaminando todo. Entonces el que está manejando siente pues que el carro se está en vaivén, que para parándose a cada rato, ¿no es cierto? Que hace mucho ruido, que pierde compresión, ¿no? Que bota mucho humo, etc. Una serie y un montón de molestias. ¿Ok? Ojo, es natural de que si persiste en esa situación, finalmente este carro va a terminar finalmente fundido, igual que en el primer caso. Pero cuando todavía está en esa situación que no es para nada sencilla, sino es un tema grave, todavía puede irse al taller y puede arreglarse. Entonces ahí dirá, ¿sabes qué? Es un tema de hay que rectificar el motor, ¿no? Hay que rectificar, hay que ver el tema de los cilindros, hay que limpiar los cilindros, hay que colocar la empaquetadura, en fin. La cosa es de que a pesar de que nos va a salir caro, pero al menos hay por lo menos la esperanza de que eso se va a arreglar, se va a componer, ¿no? Y pagando por último lo que tengamos que pagar, ese motor va a ser reparado, ¿no? Y mal que bien podrá nuevamente estar en condiciones de seguir funcionando. Ese es el símil. Ese es el símil. Esa es la comparación. Ojo, las dos son graves, pero es evidente que una es más grave que la otra. Y ahí venía con este ejemplo. Cuando el acto es inválido, pero puede volverse eficaz. En los casos cuando el acto es anulable. Ya lo vamos a ver con más detalle, a pesar que ya lo hemos visto en clases pasadas, pero lo vamos a volver a repetir para contextualizarlo dentro de esta teoría de la ineficacia. Si son más graves, necesito a alguien que vaya leyendo el código, ¿ya? Y a ustedes que me digan, conforme va enunciando el 219, me van a ir diciendo con relación a la estructura, ¿no? ¿Dónde está la falla? Lee Hetzel, ¿no? 219.